Claudia Sheinbaum les tumba uno de los negocios más lucrativos de la industria bancaria en México. El pueblo está por encima de todo y sobre todo al enterarse de esta muy buena noticia que les compartiremos a continuación. Por esta razón, estos son los números que tiene la doctora Claudia Sheinbaum en las encuestas a tan solo 15 días de tomar el mando de este país. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, obviamente solo aquí, en Cocinando la Noticia. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Excelente mediodía de lunes ya 14 de octubre y sí, así como ustedes lo están escuchando. Y es que precisamente el día de hoy en la mañanera, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta de este bello país, ha dado una noticia que a muchos nos alegra, que a muchos nos da mucho gusto, pero a otros los pone en jaque. Y es que precisamente les va a tumbar uno de los negocios más redondos que tienen. La cuestión de las casas, las cuestiones de los préstamos hipotecarios que prácticamente son impagables. Y es que precisamente el día de hoy la presidenta de México presentó formalmente su plan de vivienda para apoyar a los diversos sectores de México, en especial jóvenes, madres solteras, adultos mayores y personas con discapacidad y aquellas personas de bajos ingresos. Y es que todo el México, todos los mexicanos tenemos derecho a una vivienda digna y decorosa. Así lo señala la Constitución. Desgraciadamente, en el periodo neoliberal, el Infonavit se encargó de construir casas que a duras penas eran habitables, ya que prácticamente eran verdaderas casas de muñecas en donde pues solamente podía entrar Aluche, el que monito, en una de esas hasta Margarito. Pero si la gente medía más de 1 metro, tengan por seguro que esas casas pues eran inhabitables. Además de hacerlas de muy malos materiales, porque pues obviamente se mochaban lo de los materiales buenos. Y también mandar las casitas literal en casita de la chingada, porque pues prácticamente conseguían terrenos baratos aunque no tuvieran servicios. Pues hoy la doctora Claudia Sheinbaum habló de este programa que tendrá no solamente el gobierno federal, sino también, aparte, las instituciones como el Infonavit. ¿Para qué? Para precisamente crear viviendas para los mexicanos, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas de bajos ingresos, etcétera. Y viviendas que valgan la pena, no de un solo cuarto, porque digo, las familias son grandes, o no tan grandes, pero pues necesitan su espacio, sino incluso viviendas de hasta 3 habitaciones. Y esto costarán estas viviendas. Pero antes de eso, vamos a ver precisamente el rating que tiene la doctora Claudia Sheinbaum en las primeras encuestas a tan solo 15 días de de tomar la presidencia del país. Y aquí lo tenemos, miren nada más. El 77% de los mexicanos tienen buena opinión de la doctora Claudia Sheinbaum. El 90% cree que Claudia Sheinbaum será una buena presidenta. Y el 89% cree que México le irá mejor con la presidencia. Las primeras encuestas en esta casa encuestadora de las eras. Y bueno, es que la verdad la doctora ha trabajado desde el día 1. La hemos visto en Guerrero con la cuestión de los huracanes, de lo que más adelante hablaremos. Pero también la hemos visto iniciando el proyecto del Tren México-Querétaro, del Tren México-Pachuca. Próximamente pues la veremos en más lugares. Pronto esperemos verla aquí, por ejemplo, en Campeche, en la inauguración del tren ligero, ¿por qué no? Pero bueno, mis queridos amigos, hoy lo que nos trae a este video es precisamente el plan de vivienda que así presentó la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, además de Arturo Oropeza y otros miembros de su gabinete que se van a encargar de este programa importante y destacar las cantidades. Porque también la doctora dejó en claro de cuánto estará oscilando el precio de estas nuevas casas de buena calidad para los mexicanos. Vamos a checar precisamente esto. Hoy en conferencia la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta de México, presentó un programa de transformador para el bienestar de las familias. 1 millón de viviendas y 1 millón de regularizaciones en 6 años. 2 millones en total. Esta iniciativa prioriza a quienes más lo necesiten: mujeres jefas de familia, jóvenes y comunidades indígenas. Con el apoyo del Infonavit y el Conavi estamos construyendo futuros en cuanto a vivienda. Vamos a escucharla. Como lo anunciamos el 1 de octubre, 1 millón de viviendas que vamos a construir en el sexenio al menos.
y además 1 millón de viviendas que vamos a regularizar. Ese es el objetivo. El 1 millón de viviendas que vamos a construir es una parte con el Infonavit y la otra con CONAVI. Es decir, para afiliados al Infonavit una parte y la otra para quienes no son derechohabientes y tienen ingresos menores o el mínimo o hasta 2 o 3 salarios mínimos de vivienda popular, con un esquema de financiamiento. También está aquí Rocío Mejía, de Financiera para el Bienestar, que a través de Financiera vamos a financiar estas viviendas. Acuérdense que primero que nada, primero los pobres. Y precisamente para ellos también está destinado este importante proyecto de vivienda. ¿Por qué? Porque durante años y años y años la gente pagaba sus casas en Infonavit y nunca terminaban de pagar. Y más o menos así queda este importante programa, en donde se va a dar atención prioritaria a población vulnerable, atención al rezago habitacional, necesidades de vivienda por incremento demográfico en lugares en donde pues obviamente se están encareciendo las viviendas al ser pocas. Hay que hacer más. Atención a familias en zonas de riesgo, sobre todo zonas inundables, zonas de deslaves, para evitar tragedias. Lo que sucede en Acapulco, por ejemplo, se está atendiendo como se debió haber atendido antes. Población indígena, municipios con altos índices de inseguridad y necesidad de vivienda con proyectos prioritarios. Vamos a escuchar precisamente a la titular de SEDATU sobre este proyecto donde se van a invertir 600,000 millones de pesos. Chequemos. La atención a la población más vulnerable de este país, la atención al rezago habitacional, la atención al incremento demográfico, la atención muy particular también en las zonas de riesgo. Hay muchas necesidades a lo largo y ancho del país de familias que requieren ser reubicadas por su condición de riesgo y también por el efecto de cambio climático que ya estamos enfrentando de manera importante. A la población indígena, a los municipios donde hay altos índices de inseguridad, mejorando el entorno también se tiene un impacto positivo para ello, y esta necesidad de vivienda que deriva de los proyectos prioritarios del Gobierno de México, como son los trenes, y para mejoramientos y ampliaciones en zonas de mayor marginalidad o marginación. Adelante, por favor. También buscamos cumplir con los 7 conceptos de la vivienda adecuada que señala Naciones Unidas, que tienen que ver con los 7 componentes de ubicación adecuada, contar con servicios, tener una habitabilidad adecuada. Todo esto que ustedes ven aquí tiene que ver con este concepto del derecho a la vivienda que señala Naciones Unidas, sin condiciones de riesgo, con servicios básicos, cercana a equipamiento, que no se vuelvan a construir conjuntos alejados de las ciudades y sin transporte. Por eso, cerca de las vialidades primarias y secundarias, áreas verdes, espacios recreativos y acordes a este concepto también de Naciones Unidas de la adecuación cultural. Adelante, creo que ahí termina. Y para 2025 ya muy particular, ya muy avanzado el programa con todos los requerimientos y en coordinación con gobernadoras y gobernadores. También 165,000 viviendas nuevas, más 100,000 mejoramientos en la zona oriente de la zona metropolitana del Valle de México y 120,000 escrituras. Ahí está. Sobre todo atendiendo los principales problemas en cuestión demográfica. Y bueno, mis queridos amigos, precisamente el exdirector de Pemex, Octavio Romero Oropeza, explica cómo se aplicarán estos proyectos a nivel Infonavit. Y esto es importante conocerlo desde las dos perspectivas: quienes tienen Infonavit y quienes no tenemos Infonavit, para poder hacernos de una casa. Vamos a escuchar lo que dijo Octavio Oropeza. ¿Qué vamos a hacer en los 6 años adicionalmente a las acciones actuales? Bueno, primero que nada, construir 500,000 viviendas nuevas con una inversión en un primer saque de 288,000 millones de pesos. Son viviendas de interés social, bajo costo, que actualmente no se están construyendo por los desarrolladores y que van a cubrir esta importante necesidad que se tiene de vivienda. También vamos a otorgar créditos, 250,000 créditos para mejoramiento, un estimado de inversión de 20,000 millones de pesos. Esto va a ser adicional al 1,000,000 de créditos para reparar, remodelar o ampliar vivienda del programa ordinario. En el sexenio pasado fueron más o menos 1,000,000 de créditos en los 6 años
estamos estimando un 25% adicional. Otorgaremos créditos para población derechohabiente de bajos ingresos, incluyendo los que no están activos. Los trabajadores que no están activos, en su mayoría tienen un fondo de garantía. Y bueno, estos también tienen derecho, van a tener derecho a estos créditos. Ellos podrían no estar activos, pero pueden tener un empleo informal, pueden estarse ellos trabajando por su cuenta o pueden darse de alta voluntariamente o reincorporarse para tener acceso a estos créditos. La clave de todo es la conformación, de acuerdo con la instrucción que nos dio la Presidenta de la República, de construir una empresa constructora para disminuir costos y capacidad, tener esa capacidad de viviendas, y se van a incluir no solo las 500,000 del Infonavit, sino el total, el millón de viviendas, 500,000 del Infonavit y 500,000 que se están estimando para CONAVI y para FOVISSSTE. Y finalmente vamos a implementar un programa de vivienda en renta con opción a compra. Este programa es importante. La que sigue, por favor. En inmuebles propiedad del Infonavit se va a disponer de vivienda asequible en el esquema de arrendamiento, en donde las rentas van a poder abonar al pago de la vivienda si el derechohabiente decide adquirirla. Esto va a ser aplicado en todo el país, pero va a estar orientado a población prioritaria, sobre todo mujeres jefas de familia, jóvenes, adultos mayores y desde luego trabajadores independientes que se den de alta de manera voluntaria. Así es, bien lo destaca Octavio Romero. Este proyecto de las viviendas a renta para posteriormente lo que se haya abonado si uno desea adquirir esa casa, pues la verdad es muy interesante y se presta mucho precisamente a dar una certeza. ¿Por qué? A ver, imagínense una persona que se le ofrece un trabajo en un estado diferente al de donde es originario, por decir algo, alguien que viene a trabajar en Campeche en el Tren Maya o en los hoteles, pero que no es de Campeche, y se le dice, oye, vas a trabajar X tiempo en Campeche, llegas y tienes que rentar una casa, tienes tu crédito Infonavit, empiezas a rentarla, te gusta la tranquilidad de Campeche, ya no te quieres ir, consigues otro trabajo y dices, oye, está padre aquí, ¿cómo le hago? ¿Qué voy a hacer? Bueno, ya puedo adquirir la casa y lo que hayas pagado se te manda a un fondo. Ahora, también el CONAVI, que es la Comisión Nacional de Vivienda, informó sobre estas viviendas de construcción, pues para todos, 500,000 viviendas nuevas y se me van a mejorar 300,000. Esto dirigida para las poblaciones de bajos ingresos que no son derechohabientes del Infonavit. Y ojo, lo importante es que no se van a pagar intereses y el monto a pagar no será más del 30% del salario. Cosa contraria a lo que sucede con los bancos, que siempre te cobran intereses sobre intereses sobre intereses y sobre todo los ingresos, las tasas de pago son sumamente altas. Vamos a escucharlo. En el caso de CONAVI, ¿qué vamos a hacer en los próximos 6 años? Vamos a construir 500,000 viviendas nuevas con una inversión de 285,000 millones de pesos y vamos a mejorar 300,000 viviendas con 15,000 millones de pesos. Para esto vamos a hacer unos financiamientos para la población de no derechohabientes de bajos ingresos. Se construirán viviendas adecuadas con todos los servicios hasta 60 metros cuadrados, es decir, con 3 recámaras y todos los servicios. Habrá financiamientos subsidiados de una tasa de interés del 0%, es decir, no tendrá intereses y se realizará un estudio socioeconómico que determine la capacidad de pago del beneficiario. Se pagará una mensualidad asequible que no rebase el 30% de los ingresos del beneficiario por un periodo de hasta 30 años. ¿Cómo se ingresará? Se realizará un censo casa por casa y se abrirán unas solicitudes a través de los servidores de la nación. La que sigue. De esas 500,000 acciones de viviendas, se impulsará un programa de vivienda en renta para jóvenes. Se construirán 100,000 viviendas para los jóvenes que tengan una edad entre 18 y 30 años. Se construirán unidades habitacionales cercanas a los centros educativos y zonas industriales.
Los departamentos tendrán todos los servicios y habrá un prototipo adecuado para las y los jóvenes. La temporalidad de renta es de 5 años y podría ampliarse hasta 2 años más. Una renta asequible que no rebase el 30% de las y los jóvenes trabajadores, y para los y las jóvenes estudiantes se realizará un estudio socioeconómico que determine su capacidad de pago. Ahí está, servicio para quien tenga Infonavit, para quien no tenga Infonavit, muy parecidos los proyectos. Y bueno, el chiste es, ¿cuánto saldrán las casitas? Pues obviamente así lo respondió la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Vamos a escucharlo. El objetivo es vivienda de bajo costo para que las familias mexicanas y particularmente las y los jóvenes tengan acceso a la vivienda. Se tendría, perdón, ahorita que haces esta acotación, idea de cuánto costaría una vivienda con este esquema que está planteando. Estamos hablando desde 700,000 pesos hasta 1,200,000. O sea, sería, no sé, metros cuadrados. El objetivo es prototipo. que 60 metros cuadrados, si son un poco menores, tendrían que ser para estudiantes, por ejemplo. Las viviendas en renta pueden ser un poco más pequeñas. Estudios. Pero en general se busca que tengan lo mínimo indispensable. Y entre estos 60 metros cuadrados, pues se incluyen a lo mejor 3 habitaciones, cocina, baño, sala, comedor, patio. Y bueno, cuando menos, una buena noticia de esta cuarta transformación más para hacer encanijar a los bancos. Porque les digo, este era el negocio redondo. Te daban créditos impagables, tantito te atrasabas, te embargaban, te quitaban la casa, todo lo que te cobraron, y te quedabas como el chinito, no más milando. O como el perro de las 2 tortas. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis queridos amigos. ¿Ustedes qué opinan de este proyecto, de este programa de la doctora Claudia Sheinbaum? La verdad, yo considero que es muy bueno. Yo los veo al ratito. Dejen sus likes, sus comentarios y sus compartidos si les gustó este video. También los invito a suscribirse a este canal y activar las campanitas de notificaciones para recibir más noticias. Porque recuerden que yo no soy ni fifí ni chayotero. Yo soy cocinando la noticia. Y los veo en el próximo video. Porque saben, se va a poner bueno. Va que va.